Pues ya ven, hemos empezado por aquí, que es un poco llamativa la cosa, porque en realidad en lo que vamos a hablar es de la salubridad, las buenas condiciones, la dignidad. Vamos a hablar de viviendas sociales, ese amplio concepto que, por cierto, el Colegio de Arquitectos de Milán define como las residencias realizadas por iniciativa de promotores, tanto públicos como privados, vinculados a reglas de asignación referidas a una demanda de vivienda que no tiene respuesta en el mercado libre. Estamos hablando de Milán porque el estudio Magen ha optado, y el día 25 hay una exposición, a un premio que otorga ese Colegio de Arquitectos italiano. Jaime Magen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que es sorprendente porque vosotros, con ese proyecto de viviendas sociales en Zaragoza, en la calle Viescas, en el barrio de Torrero de la capital, habéis recopilado ya una gran suerte de galardones y de premios. Desde una CSI del premio Magdalena, premios mucho más importantes, ¿no, Jaime? Pues sí, efectivamente, el premio ha tenido una cierta difusión y un cierto reconocimiento a nivel nacional e internacional, ¿no? ¿Qué premios habéis tenido, Jaime? Venga, ponte medallas. Hombre, el más importante fue el premio Bauel, que es un premio europeo para jóvenes arquitectos, que conseguimos el primer premio de vivienda colectiva en 2007. Y luego también pues ha habido accesos y reconocimientos pues, locales y nacionales, ¿no? Yo lo que te quería plantear es que en el tema de las viviendas sociales ha habido maestros de la teoría de las viviendas sociales. Corbusier fue uno de esos maestros que soñaba con aquella ciudad en horizontal, por cierto, y en vertical. Por cierto, vuelve el concepto de la verticalidad como un sistema ecológico. Pero se hablaba siempre de que, aparte que había propuestas, digamos, muy dignas, porque algunas de las casas para obreros, casas baratas, pues luego estaban con materiales pobres, pero estaban bien construidas, había proyectos interesantes. Y hemos dado un salto, y yo te comentaba antes de ver el programa, de que el diseño en este momento es importante y que las viviendas sociales tienen que tener diseño. Ayer yo estaba viendo un fantástico reportaje en Televisión Española, en la 1, que se tituló ¿A quién vive en esta casa? Y ponían el ejemplo, te contaba yo, de un barrio de Madrid donde las viviendas sociales son obras de arquitectos de estos de autor, casitas de colores, revestidas con bambú, y la gente que vivía dentro no se encontraba nada a gusto. Cuando planteáis una vivienda social o no social, ¿cómo la planteáis? ¿Con la firma ahí que pueda tener vuestra autoría o pensando en la gente que hay dentro? Hombre, lo más importante es, digamos, que los usuarios finales estén a gusto, ¿no? Una cierta idea como de confort en la vivienda. Yo creo que eso es, claro, es bueno la idea de dar arquitectura de calidad, de apostar por una dimensión cultural en la arquitectura de la vivienda protegida o la vivienda social, pero claro, sin llegar a una arquitectura, digamos, de autor en la que pues condicione la vida de los habitantes. Yo creo que el marco de la vivienda tiene que ser mucho más neutral porque tiene que adaptarse a 40, 80, los que sean tipos de vida distintos, ¿no? Y tienes que ofrecer un marco más o menos neutral en el que se pueda adaptar la vida de cada uno sin condicionarla, ¿no? Una de las cosas que pesa mucho a la hora de diseñar viviendas, sobre todo viviendas sociales, es el concepto de sostenibilidad. La vuestra, según los datos que tengo, 68 viviendas, garajes y trasteros. Las soluciones constructivas tratan de aprovechar la ubicación solar, la orientación, para conseguir un edificio con alto aprovechamiento bioclimático. ¿Todo esto es real o es literatura? Hombre, todo esto es real. Es real. Todo esto es real. ¿La gente que vive dentro lo entiende? Sí, yo creo que sí que lo entiende. O sea, sobre todo, bueno, en este caso estamos hablando de aprovechamiento pasivo. El solar tiene una orientación norte-sur que está muy bien desde un punto de vista bioclimático, porque se pueden plantear al norte las habitaciones, al sur las estancias de días, estares, cocinas. Entonces las viviendas tienen doble orientación, con lo cual también permite una doble ventilación de las dos fachadas. Hacia el sur hay unas terrazas y una protección solar para impedir que entre la radiación solar directa en verano, pero entra en invierno. Y bueno, hay una serie de medidas, digamos, de protección, aprovechamiento pasivo de la energía que realmente que son reales y que funcionan. No es porque estés aquí, yo he visto esas viviendas y la verdad es que son bastante bonitas. No sé cómo se sentirán las personas que viven dentro. Pero otro de los debates que hay en torno a la vivienda social, Jaime, es que el concepto de vivienda social, el concepto de para quién está destinada más que nada, está en este momento muy en entredicho, porque se sigue pensando en una vivienda de unos determinados metros para un tipo de familia muy tradicional. Y probablemente no, los modelos en este momento son completamente distintos. ¿Eso os lo planteáis los arquitectos o mejor, tenéis que pelear mucho con los concursos, porque estas viviendas las ha promovido la Sociedad Municipal de la Vivienda de Zaragoza, tenéis que pelear mucho para que se os haga caso a este tipo de advertencias? Hombre, pues sí que es verdad que habrá unos nuevos tipos de vivienda, pero la normativa de la vivienda de protección oficial ya determina que tiene que haber un número de estancias con unos metros cuadrados determinados, ¿no? Sí que se puede introducir pues conceptos como la doble circulación o algunas ideas innovadoras, pero hay unas limitaciones normativas, digamos. De todas formas,
la vivienda de protección oficial es la que está, digamos, en vanguardia o en cabeza en cuanto a la investigación de nuevos tipos de vivienda para nuevos modelos de sociedad, etcétera, ¿no? Yo creo que la vivienda privada en ese sentido va por detrás. Hombre, es que los que tienen poder adquisitivo suelen ser más conservadores, pero también los que no lo tienen están un poco alucinados de ser un experimento. ¿Tú crees que esa gente que se le están haciendo viviendas de diseño, que por cierto están en Madrid, las que estoy hablando yo ahora, y van auténticas legiones de turistas y de estudiantes de arquitectura a fotografiarlas ahí en ese barrio, pues están por Vallecas y son espectaculares? Claro, los otros decían que eran conejillos de indias porque eran pobres. ¿Cómo se soluciona esa dicotomía? Hombre, claro, habría que ver un poco el caso concreto, ¿no? Yo supongo que... Pues viviendas revestidas de bambú, sí. contenedores, que a mí me puede parecer fantástico, pero entre todos los vecinos es lo que comentábamos antes. Yo creo que a lo mejor sí que la vivienda tiene que ser algo más neutral que un edificio público, un equipamiento donde lo visitas un día, puede ser muy espectacular y te vas, ¿no? Es verdad que los usuarios viven allí cada día y efectivamente yo creo que la arquitectura, a lo mejor, digamos, del espectáculo no tiene sentido en el mundo de la vivienda y menos de la vivienda de protección oficial, ¿no? En este sentido, Jaime, ¿crees que hemos superado que hay un debate también bastante... Tú has dicho que en este momento los experimentos, en el buen sentido de la palabra, y el diseño está aplicando mucho más la vivienda protegida que la vivienda libre. ¿Pero tú crees que ha pasado el tiempo de la arquitectura de autor y con firma? Hombre, yo creo que estamos ahora en un contexto de crisis que no es, digamos, el que había hace unos años, como de la alegría y casi del todo vale, y de arquitectura. Entonces ahora yo creo que se reflexiona mucho más sobre lo que se va a hacer, sobre la inversión, también sobre la arquitectura. Se ha vuelto a lo mejor a conceptos más esenciales, y este tema a lo mejor de, pues, un poco de la arquitectura del espectáculo, que estaba muy en boga hace un tiempo, yo creo que ya no es así, ¿no? ¿En tu estudio quién estáis, tu hermano y tú? Como directores, sí. Como directores, sí. Sois jóvenes, jovencísimos, ya lo digo yo. No voy a meterme en el vientre del arquitecto, pero sí en su cabeza. Cuando un arquitecto se pone a proyectar, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Lo digo en el sentido de, voy a hacer una cosa estupenda, voy a pensar en el usuario. Es que quiero ser muy pesada en esto, porque sabes que hay un dicho que dice, esto lo piensan los arquitectos, pero no piensan en otras cosas. Bueno, yo creo que a lo mejor hay un poco de tópico en ese sentido, ¿no? Yo creo que la arquitectura, pues es una profesión de servicio, y entonces al final un proyecto es un servicio a la sociedad, digamos, ¿no? Así que como arquitecto, pues tú a lo mejor, aparte de solucionar una función, un programa de necesidades, pues digamos, aportas unas cualidades de estéticas o de espacio en cuanto a la luz, que tiene que ver un poco con esta dimensión cultural que tiene la arquitectura, ¿no? Aparte de solucionar un uso o una función. Pero evidentemente la función esencial de la arquitectura es dar solución a un problema de uso, de función y al usuario, ¿no? Y a la gente que vive dentro. Y a la gente que vive dentro, usuario. Claro, al usuario, exacto. Oye, Jaime, en el premio este, que creo que es la segunda edición, ¿no? Sí, este premio, que lo da el Colegio de Arquitectos de Milán. No sé cómo está Milán en este momento en el mundo del diseño, era el no va más, hace unos años también lo sigue siendo. Hay mucha diferencia entre las arquitecturas sociales, porque hay 7 proyectos finalistas de España, uno es el vuestro, ha ganado creo que al final uno húngaro austriaco. Sí, húngaro. ¿Notas mucha diferencia entre el tipo de arquitectura de vivienda social que se hace en los distintos países de Europa? ¿Tienen un sello común según los países o no? Hombre, yo creo que hay algunas características comunes, aparte de los presupuestos limitados, pues a lo mejor la preocupación un poco energética también de los proyectos, la integración en el entorno urbano, y pues un poco la calidad de la arquitectura, ¿no? Luego también están condicionadas porque cada país tiene distintas normativas, entonces un poco los tipos de vivienda también responden a las normativas que tiene cada país. Y luego también en función de la climatología, sí que a lo mejor los proyectos, digamos, pues españoles con los mediterráneos pueden tener a lo mejor unas características comunes, proyectos a lo mejor de otros nórdicos se pueden parecer más, y así un poco se van estableciendo pues coincidencias y diferencias, ¿no? A ver, en este momento en Aragón, porque estamos en Aragón, en Zaragoza, ¿tú crees que hay bastante VPOs, viviendas de protección oficial, o que seguirán faltando? ¿Estamos en crisis también ahí? ¿Cómo te van los proyectos? Hombre, yo creo que ahora, por ejemplo, en Zaragoza se acaban de hacer Valdespartera, está pendiente de Arcosur, o se va a empezar ya a urbanizar Arcosur, y no sé si hay más bolsas todavía de vivienda de protección oficial, ¿no? Yo creo que el desfase, el déficit un poco entre oferta y demanda era mucho mayor hace unos años, ¿no? ¿Es lo mismo construir un bloque de viviendas sociales en una capital de Huesca, Zaragoza, Teruel, que en un pueblo? ¿Has construido o solo has construido en Zaragoza? No, ahora estamos acabando unas viviendas en Tauste. En Tauste. Vivienda Aragón, también de protección oficial, sí.
y siempre, digamos, es distinto, cambian las condiciones de contexto, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una situación urbana que otra situación pues en un núcleo que no es tan urbano, ¿no? Y también cada proyecto es distinto, pero tampoco es que haya especiales diferencias entre...